Hola, bienvenido a Neos, mi nombre es David y el día de hoy quiero que me acompañes a que juntos estudiemos el libro del profeta Abdías. Vamos a comenzar el estudio de hoy viendo la estructura de este libro, cómo fue escrito, cómo llega a nosotros. Si bien es el libro más corto del Antiguo Testamento, tiene una gran enseñanza. El libro del profeta Abdías. Este es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Y a primera vista no luce muy prometedor. Es una serie de poemas de juicio divino contra el antiguo pueblo de Edom, que fue una nación vecina a Israel del otro lado del Mar Muerto. Sin embargo, hay muchas otras cosas sucediendo aquí. Primero que nada, aquí está la historia que hay detrás. El pueblo de Edom era único porque tenía ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham, quien con Sara tuvo un hijo, Isaac, y quien a su vez, con su esposa Rebeca, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Ahora, el libro de Génesis nos contó la historia de estos dos hermanos, y lo menos que podemos decir es que ellos tuvieron una relación tensa. Luego, ellos recibieron los nombres de Israel y Edom, que eventualmente se convirtieron en los nombres de las familias que descendieron de ellos. Y estas familias reprodujeron la misma relación difícil de sus ancestros. Israel y Edom tuvieron tensiones enormes a lo largo de los siglos, pero todavía compartían ese lazo familiar. Y es ese lazo el que fue traicionado y roto en los trágicos eventos de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Cuando Israel fue invadido y conquistado por Babilonia, el pueblo de Edom aprovechó la situación y saqueó otras ciudades israelitas, capturando y hasta asesinando a refugiados israelitas. En otros libros proféticos, Dios hizo responsables a los vecinos de Israel por esta clase de violencia. Así que aquí, Abdías hace lo mismo con Edom. El breve libro tiene dos mitades. La primera parte es una serie de acusaciones contra los líderes de Edom, específicamente por su orgullo y su autoexaltación. Tiene un sentido literal, ya que vivían en rocas altas en el desierto, pero también metafóricamente, pues ellos realmente se creían superiores a los israelitas. Y es ese orgullo el que llevó a los edomitas a no solo no hacer nada cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén, sino a incluso participar en la destrucción. Así que Dios dice a través de Abdías que Edom será derribado de las alturas y destruido. Como ellos han hecho con Israel, así les será hecho a ustedes. Y justo, cuando piensas que vas a escuchar más acerca de cómo Edom enfrentará su destrucción, el tema cambia de repente en el versículo 15. Escuchamos que el día del Señor contra todas las naciones está cerca. ¿Por qué de repente cambiamos de Edom a todas las naciones? Este versículo es una bisagra que une la primera mitad del libro con la segunda mitad, donde Abdías anuncia el día del Señor, pero no solo para Edom. Él amplía su enfoque para incluir a todas las naciones. Y Abdías dice que todas las naciones orgullosas que actúen como Edom se enfrentarán a la justicia de Dios de la misma manera. Todas ellas caerán de su altivez hacia la ruina. Ahora, la combinación de estas dos secciones, una sobre Edom y la otra sobre todas las naciones, nos muestra por qué Abdías estaba tan interesado en este pequeño vecino sureño de Israel. Abdías ve el orgullo y la caída de Edom como un ejemplo, una imagen de cómo Dios un día confrontará el orgullo de todas las naciones y hará que caigan también. Difícilmente es una coincidencia que en hebreo la palabra Edom o Edom se deletree con exactamente las mismas letras que la palabra humanidad o en hebreo Adam. En Abdías, el ascenso y descenso de Edom es una parábola de cómo la justicia de Dios un día se opondrá al orgullo y la violencia entre todas las naciones en el día del Señor. Pero como en todos los profetas, el juicio de Dios nunca es la última palabra. Recuerda específicamente la conclusión de los dos libros que están justo antes de Abdías, Joel y Amós. Joel había dibujado una imagen de lo que sucedería después del día del Señor contra todas las naciones. Él dijo que Dios haría un nuevo acto de salvación en Jerusalén y que todos los que se humillaran a sí mismos y clamaran a Él serían libertados.
Y en la conclusión de Amós, él dijo que después de que el día del Señor haya juzgado la maldad de Israel, Dios levantaría la casa de David y edificaría un nuevo reino para Israel, que incluiría a Edom y a todas las naciones llamadas por mi nombre. Así que el libro de Abdías ha sido colocado justo después de Joel y Amós para expandir esas mismas promesas acerca de la esperanza del reino de Dios sobre todas las naciones. Así que el libro concluye con un futuro lleno de esperanza. Dios dice que Él restaurará su reino sobre la nueva Jerusalén y que Él la repoblará con un fiel remanente. Y a partir de ahí, el reino de Dios se expandirá para incluir todo el territorio y las naciones alrededor de Israel. Así que este breve libro contribuye al gran panorama de la justicia y fidelidad de Dios que estamos viendo en los profetas. El antiguo orgullo y traición del pueblo de Edom se convierte en un ejemplo de la más amplia condición humana. Todas las maneras en que nos traicionamos y lastimamos unos a otros en el buen mundo de Dios. Pero hay esperanza, dice Abdías. La caída de Edom apunta al día en el que Dios lidiará con el mal en nuestro mundo, trayendo también su sanador reino de paz sobre todas las naciones. Y de eso trata el libro de Abdías. Ahora quiero compartir con vos una canción que si viviste un tiempo lejos de Dios, alejado de Él, de su voluntad, parece que esta canción te va a gustar. E incluso si estuviste una larga semana donde no te hiciste un tiempo para orar, para hablar con Dios, y que de repente cuando te diste cuenta y fuiste a ese lugar y pudiste contarle cosas y decirle un montón de cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí, pudiste descansar en el regazo de papá y él simplemente te escuchaba y te abrazaba. Bueno, y quiero que esta canción la puedas escuchar, que te la puedas descargar, que la puedas tener ahí guardada, que te la puedas sorprender, porque estoy seguro que va a ser de bendición. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó, cruzó
cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, y su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Oh, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Muy bien, como dijimos anteriormente, hoy nos toca estudiar el libro del profeta Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Con tan solo 21 versículos, es un libro pequeño, pero es poderoso, tiene una gran enseñanza. No sabemos mucho sobre Abdías, no tenemos una información de su genealogía, de dónde viene. Si bien el nombre Abdías es mencionado en otros libros, no tenemos con seguridad la información para ver si es justamente que estamos hablando de la misma persona. El nombre Abdías era muy común en la época. Abdías significa el siervo del Señor. Y me parece que la vida de Abdías está bien resumida. Podemos ver que su nombre corresponde a lo que él hizo. Él se presenta como siervo del Señor para cumplir con su propósito, dar una profecía que luego se cumple. Así que él cumple con el mandato de Dios. Para analizar este libro tenemos que volver un poquito en la historia y entender de dónde nace este pueblo, el pueblo de Edom, y por qué llega este juicio contra esa nación. Si volvemos a Génesis, vemos que Esaú es el padre de este pueblo. Y si conocemos la historia de Esaú desde el nacimiento, vemos que él es mellizo de su hermano Jacob. Jacob es el padre de la nación Israel y Esaú termina siendo el padre de la nación Edom. Ellos dos tuvieron una relación conflictiva ya desde el vientre de su madre. Lo que sucede con el pueblo de Edom es una radiografía de el carácter de Esaú para poder entender el porqué de esta situación con esta nación. Es importante entender la vida y quién era Esaú, su carácter, su manera de vivir. Vemos que
Esaú era completamente diferente a Jacob. Esaú vivía afuera, le gustaba cazar, y Jacob era más de vivir en su casa y aprender a cocinar. Esaú vivía por sus impulsos y Jacob era más espiritual. Cuando un día Esaú llega a su casa, luego de haber estado trabajando y cazando, puede ver a Jacob que estaba preparando un guiso de lentejas, y él, guiado por sus impulsos, por su deseo, por lo que podía ver, por lo que podía oler, le pidió un plato de lentejas. Y no es que no había nada en su casa para comer, sino que simplemente deseaba eso que estaba delante de él. Así que le pide a su hermano que le sirva un plato. Jacob, siendo una persona más espiritual y entendiendo el valor de la primogenitura, le pide entonces de que él jurara en ese momento que la primogenitura sería para Jacob. Y Esaú, menospreciando tal regalo de parte de Dios, tal responsabilidad, porque la primogenitura daba un valor sacerdotal a la persona. Era una persona que estaría más en contacto con Dios y cumpliría con un montón de responsabilidades. Pero Esaú despreció eso. Pensó que era más importante su sentimiento, lo que él quería en ese momento, a tener una relación con Dios. Y es ahí donde comete su primer error, y luego empieza una seguidilla y empieza a haber una mala relación con su hermano. Más adelante vemos de que pasaron por varias situaciones tensas, pero que terminan reconciliándose. Ahora, quedó una pequeña raíz de amargura y de resentimiento en Esaú, y eso se transmite a todo el pueblo, a toda esa nación. Esta nación que cuando ve la necesidad de su hermano, esta nación que cuando ve que realmente la están pasando mal, no hacen absolutamente nada para ayudar. Cuando Israel es atacada, ellos inclusive se unen a sus enemigos, a los enemigos de Israel, para ayudarles. Eso trajo este juicio de Dios contra esa nación. Vemos que los edomitas eran orgullosos, vivían en una zona de montañas, vivían en las rocas, se sentían seguros del lugar donde habitaban. Tenemos la información también en la Biblia de que existían muchos sabios en aquel lugar, en aquella nación. Luego, por registros arqueológicos, vemos que en la cima de esa montaña se hacían también sacrificios humanos. Entonces esta nación empezó a vivir fuera de los reglamentos de Dios, a vivir separados de Dios, a creerse indestructibles. Se sentían seguros y tranquilos de que ellos, con su propia fuerza, con su propia sabiduría, podían ser más que Dios. Y esto todo nos muestra de la profunda relación que hay con el padre de esta nación, con Esaú, despreciando totalmente a Dios, su voluntad, sus mandamientos. Y como esta raíz de amargura y resentimiento en contra de Israel los llevó a, como dijimos, no ayudar a su hermano, a aprovechar la mala situación que estaban pasando, las persecuciones y las guerras, para incluso
bajar, robar de lo que quedaba para entregar a los que habían quedado como esclavos, entregarlos a los babilonios. Y todo esto Dios lo ve y utiliza a Abdías mostrándole a través de una profecía que el juicio de Dios se acercaba a esta nación, que ya no podían sentirse seguros del lugar donde habitan, que pasarían ellos también a ser esclavos y que finalmente serían borrados de la tierra. Ahora, como dijimos, el error que tuvieron fue su orgullo. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que por ser orgulloso es un pecado tan grande como para tener un juicio de esta manera? Muchas veces comparamos los pecados. Decimos, el orgullo no es tan malo como aquel que asesinó, aquel que violó, aquel que se droga, aquel que roba. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de crear un Dios semejante a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que a nosotros nos gusta. Justamente ese Dios le gusta lo que a nosotros nos gusta y no le gusta lo que a nosotros no nos gusta. Y no buscamos y no encontramos y no sabemos ver al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos dice que el orgullo es un pecado serio y que tiene repercusiones serias. En el libro de Proverbios dice que hay 6 cosas que a Dios no le gustan, 7 que él aborrece. Los ojos altivos encabezan la lista. Luego siguen los pies que corren hacia el mal, la lengua mentirosa, y da una lista. Pero lo primero que está ahí arriba son los ojos altivos, el orgullo. La Biblia dice que Dios se resiste a la soberbia y que da gracia a los humildes. Otra vez, se resiste a los que son orgullosos. Jesús dijo que tenemos que ser como Él, que es humilde. Y así podemos ver de que realmente para Dios el orgullo es cosa seria. Y que ese fue el principio, ese fue el principal error de este pueblo, que luego siguió con otros errores y que eso llevó al desenlace de que la profecía de Abdías se cumpliera. Ahora, siempre analizamos y podemos comparar, ver lo actual que es este libro. Porque si te pones a mirar a tu alrededor y ves cómo está el mundo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que lo ponen a Dios en primer lugar? ¿Crees que se preguntan qué es lo que Dios piensa respecto a las decisiones que están tomando? Cuando ves que se están aprobando leyes que van en contra de lo que Dios quiere, en contra de la ley moral que Dios nos dio. Cuando piensan de que la ciencia es totalmente segura y que está dejando a Dios de lado. Personas que creen que en su propia sabiduría pueden vivir una vida superior, mejor, a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios nos manda. Vemos a nuestro alrededor cómo el mundo está tomando estas decisiones. ¿Cuál crees que puede ser el desenlace? Debemos mirar la historia, ver lo que ha sucedido antiguamente, ver lo que Dios ha hecho con las naciones, analizarlo
en el momento en que estamos y ver este tipo de similitudes y prestar mucha atención y orar porque va a llegar un momento donde Dios va a traer un juicio a las naciones y vos y yo somos parte. Si tuviste la oportunidad de aceptar a Jesús y creemos de que somos ciudadanos del cielo, es así, tenemos esa seguridad, pero también somos parte de la nación en la que estamos y tenemos que hacer algo, tenemos que desde nuestro lugar empezar a movernos, porque Dios va a jugar a las naciones y vos y yo somos parte de una nación. Siempre nos preguntamos con los libros que vamos estudiando, ¿dónde encontramos a Jesús? Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 40, leemos que es el mismo Jesús que dice que el Rey va a venir a buscarnos y que será como el pastor que separa a las ovejas de las cabras. Y entrarán en el reino aquellas personas que vieron a Jesús, que tenía sed y le dieron de beber, que tenía hambre y le dieron de comer, que estaba desnudo y le dieron de vestir, que estuvo enfermo, que estuvo en prisión y que ellos fueron a visitarlos. Y estas personas dicen, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto de esa manera? ¿Cuándo lo hiciste a uno de estos más humildes? Me lo hiciste a mí. ¿Estamos nosotros haciendo esto? ¿Estamos viendo la necesidad de las demás personas y ayudándoles? ¿O somos como el pueblo de Edom, que vio la necesidad de su hermano e hizo todo lo contrario, despreciándolo, humillándolo, aprovechándose de una mala situación? Vemos que las palabras de Jesús, cómo se reflejan en esta situación. Así en cada libro vamos encontrando estos rasgos, estas características, y lo podemos relacionar directamente con nuestro Salvador. Yo quiero que te preguntes cómo está tu vida. Si estás alejado de Dios, si crees que tomando las decisiones por tu cuenta y sin consultarle a Dios, crees que puedes vivir mejor. ¿Cómo estás mirando a las demás personas? ¿Te puedes poner en su lugar? ¿Prestas atención a lo que pasa a tu alrededor? Y sé que estamos viviendo un momento difícil donde muchas personas están pasando necesidades, pero cuando esto se termine, cuando todo regrese a la normalidad, ¿vas a dejar de lado el ver esta necesidad en las personas? ¿O será que esta situación te va a llevar a más? Te va a llevar a tener los ojos más abiertos, a ver qué es lo que está pasando con los que te rodean y desde tu lugar hacer lo necesario con lo que tengas y entregárselo a Dios para poder ayudar a las personas. Dios es un especialista en utilizar lo poco que vos tenés para hacer grandes cosas. Quiero animarte a que sigas así.
quiero animarte a que puedas lograrlo.